Visionario, bienvenido a este curso de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. En el marco de la trilogía Sociedad sin alma, ¿es posible ser feliz en la sociedad de consumo para desarrollar pensamiento crítico? Una habilidad fundamental en la era cibernética 4.0. En el contexto de catarsis, sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Inteligencia emocional para desarrollar de forma personal y para que el líder desarrolle en los diferentes colectivos. Fundamental eso. Y esa tercera temporada, hoy, que es la cuarta entrega de 10 posibles de impacto, liderazgo a tu alcance. Te invito a que le des like si te gusta el contenido y a compartirlo para hacer crecer esta comunidad educativa. Los videos están ahí disponibles. Cada libro tiene su entrega en 10 sesiones. Vamos a trabajar hoy cómo es que un líder reproduce su poder dentro de los colectivos, organizaciones o empresas. Fundamentalmente vamos a trabajar o inspirarnos en la teoría del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Hace poco murió. Dejó una contribución enorme para entender cómo es que un líder impacta la realidad. También vamos a desarrollar el pensamiento de John Searle, construcción de la realidad social, para entender cómo es que un líder hace hechos sociales. Con Bourdieu y con esta teoría de John Searle vamos a analizar cómo es que se dirigen los grupos para impactar positivamente el desarrollo. Y también nos vamos a inspirar en Muhammad Yunus, el banquero de los pobres, economista premio Nobel, que creó esa gran oportunidad, crear bancos para personas de bajos recursos. Su libro, Un mundo es posible sin 3 ceros, pobreza 0, desempleo 0, gas carbónico 0, nos enseñó que es posible desarrollar ideas productivas, financiar proyectos productivos de personas de bajos recursos y hacer que ellos mejoren su calidad de vida y generen empleos directos e indirectos. Visionario, aquí vamos a tener un cúmulo de elementos que hace posible que el líder transforme su realidad. Unos poderes, como lo hablábamos la vez pasada, necesitan ser nutridos, por ejemplo, con el capital financiero. ¿Qué es capital? Es un costo presente que genera un beneficio futuro. Capital económico. Todo líder necesita recursos para poder desarrollar el engranaje que hace posible que la realidad se transforme, que las metas y los objetivos se alcancen. Capital cultural nos da las tradiciones, nos da los paradigmas, los usos, las costumbres, los valores, cómo piensa la sociedad donde el líder se está desempeñando o cómo piensa la organización, porque por eso se habla de cultura organizacional. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cómo es que piensan las personas en determinada empresa, en determinada sociedad, en determinado país? El capital social, ¿cómo nos relacionamos nosotros con las demás personas? Como lo decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y una palanca y moveré al mundo. Eso suena odioso, pero las relaciones, la forma más vulgar de decirlo es palancas, conocimientos con personas que tienen poder y que nos pueden acompañar a nosotros en determinados procesos como líderes. Nadie quiere las palancas, claro que sí. Todos queremos que haya un mérito, pero también hay mucho mérito en lo que se llama en economía capital relacional. Establecer relaciones, establecer vínculos. El mérito también tiene que ver con saber relacionarse con los otros, establecer alianzas estratégicas, establecer acuerdos de mutua cooperación, establecer memorandos de entendimiento. Un líder debe tener eso muy claro para poder generar desarrollo. Además, todos esos 4 elementos es lo que hace posible que haya cambio. Vamos a mirar esto un poco visionario en el tablero. Aquí tenemos un diagrama de flujo, un circuito que me hace a mí entender cómo es que un líder, tú, por ejemplo, puedes transformar la realidad. Seas un docente, seas un empresario, seas una persona ambientalista, seas un político, seas un intelectual, cualquier tipo de líder.
Lo primero, pues debe tener en cuenta muy en claro la cultura. No es lo mismo vivir acá en Occidente que vivir en Oriente. No es lo mismo tener una cultura, por ejemplo, basada en el catolicismo o en el cristianismo, como es Colombia, a estar, por ejemplo, en Bangladesh, donde el premio Nobel de Economía Muhammad Yunus hizo el Banco para Pobres, donde la mayoría, más del 90%, son musulmanes. Hay otros cuantos indios de la religión de la India, hinduismo, y hay otros muy pocos cristianos. Hay que tener en cuenta sus tradiciones, sus leyes, sus costumbres, sus hábitos. Con relación a eso, el agente, que es el transformador de la realidad, tiene ya una cultura, pertenece a esa cultura, piensa desde esa cultura. Y la cultura genera toda una cantidad de símbolos. Eso es lo que le da sentido, ¿sí? Entonces, el hinduismo tiene sus símbolos, por supuesto. El cristianismo también. Por ejemplo, solo hay que ver un símbolo acá en el cristianismo, en la Iglesia Católica, la Semana Santa. Es toda una revolución, es toda una emancipación religiosa, ¿cierto? Se entiende todo el tema de la muerte, el padecimiento y la resurrección de Jesús. Entonces, eso es un símbolo que permea, por ejemplo, toda la cultura latina, o el nacimiento en Jesús, de Nazaret, en diciembre, pues según el calendario gregoriano. Todos los ritos religiosos diarios, es decir, hay una cultura, en este caso, por ejemplo, religiosa. Hay una cultura que también se une, por ejemplo, con los derechos humanos, porque somos un Estado social de derecho. Hay una cultura, por ejemplo, que se une con colombianos berracos, trabajadores, inteligentes. Hay una cultura, por ejemplo, que nos habla de el trabajo honesto y el estudio que hace cada persona para poder desarrollarse en su profesión. Eso es algo muy colombiano. Por ejemplo, la cultura de la inclusión, lo que está gestando en Colombia. Eso es lo que hace cultura y eso es lo que genera una cantidad de símbolos. El símbolo tiene mucho poder para cambiar los grupos. Entonces, la cultura, vamos a verlo algo acá. El símbolo es como la parte de la cúspide. Es lo más difícil como uno de comprender. Para eso hay varias ramas del pensamiento. La semiótica y la semiología. Ambas estudian el poder del signo, el poder del significado que está en el símbolo. Y la base principal que sostiene eso, pues es el mundo económico. Entonces aquí es fundamental, por ejemplo, la gestión de activos del líder, la gestión de capital, la gestión de recursos, porque eso es lo que me va a financiar a mí, pues básicamente la cultura. ¿Qué me da la cultura y qué me da el símbolo? La cultura me da los fines que persigue la sociedad determinada. El símbolo me ayuda a mí a que todas las personas giren en torno a un fin común y eso genera impacto social, genera impacto directo en las relaciones. La economía me financia esto. Señores, vamos a ver esto con algunos ejemplos. Pero primero, vamos a repasar. El agente, una persona, un líder, tiene que tener unos recursos, un capital, tanto simbólico, por ejemplo, ideas, como materiales, por ejemplo, dinero. ¿Para qué? Para poder generar una acción transformadora. Y esa acción transformadora me trae a mí el cambio. ¿Sí? Vamos a verlo un poco aquí, con estos líderes. Por ejemplo, Muhammad Yunus, que es acá el premio Nobel de Economía, pues para empezar su idea tuvo que partir de un pequeño patrimonio. Él lo cuenta en sus entrevistas. Menos de $100 tenía, le prestó a una mujer de bajos recursos que creyó que nunca le iba a pagar, pensaba Muhammad Yunus, porque ella le estaba pidiendo era limosna. Y él le hizo un plan financiero y le dijo, no, yo te puedo prestar $20. Si tú cada semana me traes $1, por ejemplo, puedes empezar con tu negocio, lo que estás vendiendo, ir al supermercado, abastecerte con
venderlo a una pequeña ganancia. Me puedes pagar a mí $1 cada semana y luego vas a prosperar. Ella lo hizo y fue como el nacimiento, la germinación de la idea que hizo posible el banco para pobres. Pero hubo que empezar, él arriesgó esos menos de $100, creo que eran 20. En una cultura, bueno, él le tocaba la cultura musulmana, la cultura de la India, por ejemplo, donde exactamente el tema de la mujer es muy, muy controvertido, porque hay mucha vulneración de los derechos humanos. Ya para esta mujer, solo por el hecho de ser mujer, era un gran problema desarrollarse en un país que tiene más de 170 millones de personas y que es musulmán y que la mujer justamente no tiene los derechos que sí goza, no del todo completos, pero sí muy buenos acá en América Latina. Entonces, el sentido, por ejemplo, que le daba ahí la cultura y que le daba Muhammad Yunus a su vida era prestar dinero a personas pobres que el sistema bancario no confiaba en ellos. Ese era su sentido, que iría a generar un impacto, primero en esa mujer, pero luego él vio que la idea podía funcionar y empezó con un pequeño patrimonio a generar esas actividades, sobre todo lo que tiene que ver con proyectos productivos. Y bueno, ya estamos hablando de que con eso se crearon las empresas sociales y eso está a nivel mundial en más de 100 países. Vamos a verlo muy en detalle visionario con otro tema. Bueno, otro ejemplo rápido. En más de 133 países está hoy una congregación que creó también premio Nobel, en este caso de paz, la Madre Teresa de Calcuta. Se llaman las Misioneras de la Caridad. Y las Misioneras de la Caridad, pues obviamente, primero empezaron con entregar lo que tiene que ver con su fuerza laboral. Ahí estaba su recurso más valioso, su recurso económico. En una cultura, en ese sentido, estamos hablando de la tradición cristiana, católica. Ahí estaban los usos, las costumbres, pero en una sociedad muy convulsionada, como era allí, pues obviamente, en esta parte de Calcuta. El sentido simbólico, ayudar al prójimo, ser altruistas, ¿sí? Como las bienaventuranzas, ¿cierto? En este caso es bienaventurados los que sufren, porque ellos tendrán consuelo. Pues básicamente era el símbolo fuerte que quería trabajar a través del amor la Madre Teresa de Calcuta. Sociales, claro, ella para legalizar, lo primero que hizo fue empezar a establecer relaciones con el Papa y después de muchos rechazos obtuvo que el papado pues le diera la licencia para operar como una congregación. Entonces, aquí una gente, la Madre Teresa de Calcuta, con unas propiedades simbólicas, ¿cuál? Pues la Biblia, el catolicismo, ¿cierto? Más unas cualidades materiales, las personas que la estaban ayudando, sus otras hermanitas de la congregación, la que estaba fundando, algunos aportes de pequeños empresarios que querían verla triunfar, más la acción, todos los días levantarse en función de la congregación, hizo que ella generara un cambio mundial con esta congregación. Entonces ahí se ve pues como el circuito. Les dije que lo íbamos a hacer en detalle porque efectivamente lo vamos a ver acá más con el tema de la presencia de la Cruz Roja, ¿sí? La Cruz Roja, pues la misma cuestión. Necesita unos recursos económicos, donaciones de miles de personas en el mundo que están aportando a por ejemplo, a hospitales de la Cruz Roja, que están aportando ayudas humanitarias de la Cruz Roja, que están aportando ayudas alimenticias para la seguridad alimentaria de la Cruz Roja, etc. Aquí la Cruz Roja pues maneja mucho dinero. La cultura ahí, ya la Cruz Roja ya se va un poco de la parte religiosa y ya es una parte humanitaria, basada en el derecho internacional humanitario, basada en los derechos humanos. Ahí está su cultura, está su tradición, están sus paradigmas. El sentido primero era la vida y luego se transformó también en la calidad de vida. Ya no solo salvar gente en la guerra, sino
las personas que están sufriendo, pues ellos hacer intermediación humanitaria. El impacto. La Cruz Roja tiene relaciones con los políticos de cada estado, tiene relaciones con universidades, tiene relaciones con grupos ambientales, tiene relación incluso con grupos armados en el buen sentido, en el sentido de que tiene que negociar con grupos armados para entrega de rehenes cuando se está en conflicto. Entonces aquí la gente ya no es Muhammad Yunus, una persona, no es la Madre Teresa de Calcuta, una persona, sino que la gente es un colectivo, la Cruz Roja. Y la Cruz Roja tiene unas propiedades, ¿sí? Es decir, unos elementos, tanto simbólicos, el humanismo, como materiales. Todas las personas y los dineros y la infraestructura que hacen posible que hagan una actividad, una acción transformadora. Y eso es lo que genera cambio. Vamos a ver en detalle esto para que me entienda visionario. Por ejemplo, tú puedes entrar a los informes de la Cruz Roja que se hacen cada año. Este es el último del 2023. ¿Qué es lo que hace la Cruz Roja? Pues acá lo vemos. Trabaja en función del humanismo, de la alteridad. Esa es su agencia. Ese es el agente de cambio. Las propiedades que hacen posible que ellos tengan acciones humanitarias, pues aquí vamos como a, quiero que vean esa imagen donde están en la cantidad de países. Aquí vamos a hablar un poco de impacto. Están en situaciones de conflicto y de guerra. En Ucrania, todavía hoy en conflicto. Afganistán, todavía hoy. República Árabe de Siria, en Yemen, en Sudán. Esos son todos los conflictos donde se desarrolla actividad humanitaria. Ahora vamos a mirar algunos de los datos de este impacto. Miren, 15.104 personas que estaban perdidas, que estaban extraviadas, que la Cruz Roja ayudó a encontrar. Por ejemplo, 15.000 personas es 2 veces un pueblo pequeño de acá de Risaralda. La Celia, por ejemplo, 15.000 personas. Entonces, el agente, la Cruz Roja, con apoyo de empresas, de organizaciones internacionales, o sea, con capacidades materiales, más su lucha por la paz, por la integridad, por los derechos humanos, hicieron posible estos cambios. ¿Cuáles cambios entonces, visionario? Miren, 816 personas fueron reunidas con sus familiares, porque en la guerra los niños y las niñas son las primeras que sufren. Niñas huérfanas, por ejemplo, que se perdieron por el conflicto o que fueron reclutadas en armas para grupos delincuenciales. 22.624 se les hizo una actividad de acompañamiento personalizado. Ahí, por ejemplo, va aumentando. 3.2 millones recibieron apoyos monetarios. Por eso necesita un músculo financiero grande de gestión de recursos, de gestión de activos, de gestión de capital, para que este circuito se pueda desarrollar. Eso fue lo que hizo, mire, 3.2 millones de personas. Es demasiado. Bueno, 2.7 millones de personas con atención alimentaria. 734 hospitales recibieron asistencia periódica. 36 millones, visionario, millones de personas mueren por no tener agua potable. No estamos hablando ni 2 ni 3. Millones de personas mueren por no tener agua potable en el mundo. Más de 1.000 millones no tienen agua potable en el mundo, en pleno siglo XXI, en plena revolución 4.0, revolución industrial, cibernética, inteligencia artificial, y 1.000 millones no tienen agua potable. Entonces, que la Cruz Roja haya ayudado. Hay países más pequeños que 36 millones. Es decir, haya ayudado casi a un país o más de un país, países pequeños, por ejemplo. 36 millones de personas en todo el mundo a beber agua potable ha salvado cantidad de vidas, porque la gente por falta de agua potable muere por diarrea, sobre todo los niños que están entre 1 y 5 años, o mueren más adelante por cáncer, por aguas contaminadas. Y 195 hospitales y centros de rehabilitación
los lograron desarrollar para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Entonces, visionario, cuando hablamos de que la Cruz Roja logró mejorar la calidad de vida de las personas, estamos hablando de cómo es que el liderazgo se puede reproducir, que el liderazgo se le puede dar continuidad. La mejor forma de dar continuidad a un liderazgo es a través de las instituciones. No se hace liderazgo solo. Una persona es líder porque tiene unos followers, porque tiene unos seguidores, porque tiene gente con convicción, comprometida a seguir las causas que el líder está proponiendo para el colectivo. Entonces, visionario, aquí lo vemos de diferentes enfoques. El enfoque humanista de la Cruz Roja, el enfoque, por ejemplo, religioso de la Madre Teresa de Calcuta, premio Nobel, o el enfoque económico. No importa, visionario, si tú eres un líder religioso, educador intelectual, ambiental, empresario, si eres un líder político, todos los líderes necesitan desarrollar este circuito visionario, porque así es como el líder puede seguir con su misión y generar relevo generacional. Sí, el líder tiene que tener personas que lo sigan y que cuando él termine su labor, pues haya otro que lo reemplace. En resumen, todo buen líder debe tener capacidad financiera para gestionar recursos, entender muy bien la cultura donde está inmerso para poder pensar en los fines, generar un buen sistema simbólico. Ahí te recomiendo el video pasado donde trabajamos los 3 poderes del líder. Y obviamente generar impacto con excelentes relaciones sociales. Así, no importa si es la Madre Teresa de Calcuta, no importa si es Muhammad Yunus, no importa si eres tú y todavía no tienes un Nobel de Economía o de Paz, pero puedes empezar ya desde tu contexto a cambiar las cosas. Entonces, no importa quién, con propiedades simbólicas más materiales y un plan de acción directo, conciso, concreto, medible, pueden generar el cambio. Soy visionario. Si te gustó el contenido, dale like, dale compartir para que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete al canal y también socialízalo en tu grupo para que puedan todos aprender a gestionar mejor el liderazgo. Felicidades, visionario. Que estés muy bien.